los típicos inconvenientes técnicos de estos tiempos. Pero bueno, les damos la bienvenida al cuarto y lamentablemente último capítulo de la nueva sala de clases, esta serie de conversaciones en torno al educativo, en una iniciativa desarrollada por el área de educación de Infocap y que hemos transmitido por distintas plataformas en estos días, ahora cambiando incluso nuestra plataforma original. La nueva sala de clases surgió como una búsqueda por generar un espacio de diálogo y reflexión que nos permitiese enfrentar de mejor forma los cambios que se están dando en el campo de la educación y que claramente se han más que acelerado con la pandemia y el confinamiento. En esta serie de programas tuvimos un acercamiento desde lo metodológico en la sesión sobre aprendizaje basado en proyectos con Martín Cáceres, fundador de Escuela en Acción. También conocimos herramientas de aprendizaje a distancia, particularmente enfocadas en la educación técnica, con Darío Ledesma de la Fundación Chile, y conversamos sobre las claves e importancia del aprendizaje socioemocional con Pablo Pincheira, director de Fundación Forja. El capítulo de hoy, Desafíos de la educación post-pandemia, busca de algún modo generar una síntesis de los temas que hemos abordado cada jueves, y para esto, a diferencia de las sesiones anteriores, en que tuvimos solo un invitado, en esta ocasión contaremos con 2 invitadas y 2 invitados, quienes desde sus diversas experiencias nos darán luces que nos ayuden a transitar en este vertiginoso proceso de cambios que se está viviendo en la educación. Así que paso a presentar a quienes nos acompañarán esta tarde, noche ya, al menos acá en Santiago. Parto con Liliana Cortés. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Súmate, fundación que hace más de 20 años se dedica a trabajar con niñas, niños y jóvenes excluidos del sistema educativo, con distintos proyectos como las escuelas de reinserción educativa o los programas socioeducativos que tienen en distintos lugares del país. Liliana más adelante nos contará sobre estas inspiradoras experiencias, así que le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, Liliana. Muchas gracias. Hola. Gracias. Continúo con Karin Zurita, profesora de inglés del Colegio San Ignacio de Concepción, colegio con nada menos que 130 años de historia y actualmente con 1.700 estudiantes, y que como todos los colegios en mayor o menor grado, se encuentra en un proceso de transición hacia lo digital, incorporando nuevas herramientas pedagógicas y nuevas formas de acompañamiento con sus estudiantes. En este sentido, Karin nos hablará como protagonista principal de este proceso. Conversaremos con alguien que está en la primera línea de la implementación en terreno. Así que gracias, Karin, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Carlos Vargas, jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO en América Latina y el Caribe. La UNESCO tiene un mandato no menor: intentar establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Carlos posee una amplísima formación y experiencia laboral en educación, estudiando y trabajando en distintos lugares del mundo. Últimamente su foco de atención ha estado puesto en la formación docente, tema central para la educación post-pandemia. Así que te damos las gracias, Carlos, por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro cuarto invitado, Cristóbal Madero, es académico del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cristóbal estuvo a cargo de la recopilación y fue parte del equipo editor de un muy interesante documento de sistematización de prácticas educativas llamado Escuelas Innovando en Tiempos de Pandemia. Así que, por supuesto, nos contará parte de ese trabajo. No puedo dejar de mencionar que Cristóbal tuvo también un paso por Infocap hace ya varios años, así que le tenemos un particular cariño. Gracias, Cristóbal, por tu presencia hoy día. Gracias a ti, Luis, y a la gente de Infocap también. Bien, para iniciar esta conversación, me parece pertinente recurrir a un término japonés, Gemba, que es muy usado en modelos de gestión, y que se traduce como el lugar real, en donde ocurren las cosas. En nuestro caso, por lo tanto, tenemos que partir con quien está día a día en donde ocurren las cosas, donde ocurre la educación. Así que, Karin, tú que has estado viviendo directamente el impacto de la pandemia en un colegio,
Me gustaría que por favor nos pudieses comentar cuáles crees tú que son los principales cambios que has tenido que abordar como profesora y cómo también los has enfrentado en lo personal y como comunidad educativa. Bueno, primero agradecer la invitación y la oportunidad de compartir toda esta experiencia que hemos estado viviendo. Bueno, han habido bastantes cambios y bien significativos. Así que me gustaría comenzar compartiendo el primer desafío con el que nos encontramos como comunidad educativa, que fue nuestra primera acción en respuesta a lo que estaba aconteciendo, que en ese momento fue la suspensión de clases por 15 días, hasta ese entonces. Bueno, este primer cambio, desafío, fue el material de trabajo y estudio que le entregamos a los estudiantes. Ya este material tenía que ser distinto. ¿Y distinto en qué sentido? Primero, que tenía que ser pensado para ser trabajado de una forma digital. Ya el papel lo teníamos que empezar a dejar de lado y movernos a esta nueva forma. Entonces, esto nos llevó a rehacer todo este material, a buscar un material completamente distinto al usual. E incluso si habíamos logrado adelantar algo a fines del año anterior o en marzo, tuvimos que hacerlo de nuevo, como ya lo dije. Entonces aprendimos a trabajar usando nuevos formatos, buscando nuevos recursos, acotando nuestras cosas, nuestro material. Este fue uno de los factores. Y el segundo es nuestra priorización de contenido. Ya al vernos que no podíamos ver a los estudiantes, tuvimos que empezar a priorizar, primero de manera interna y luego ya nos llegó la orden del ministerio, que yo lo encontré bastante pertinente al menos, porque tuvimos que trabajar con los contenidos claves para asegurar un piso al menos para los estudiantes. Y bueno, todo este proceso nos llevó a la interrogante de cómo íbamos a entregar ese material a los estudiantes, cómo se lo hacíamos llegar. Y bueno, en un principio estuvimos trabajando con dos formas, que fue correo electrónico, que era lo más obvio, lo más a la mano, y después también enviándolo al colegio para quien pudiera, que los apoderados, las familias que tuvieran acceso a lo pudieran tener de manera física. Y aquí yo quiero destacar, hay muchos colegas, colegios de distintas partes del país, que ellos mismos se movieron a entregar su material, se lo llevaron a las casas, los niños, y eso es muy destacable. Y bueno, al menos nosotros, nuestra comunidad empezó a incorporar una plataforma más adelante, plataforma educativa. Ya conocemos varias, la más conocida Classroom tal vez, al menos eso usamos nosotros. Y bueno, ese fue otro cambio, porque tuvimos que empezar a comprender que el aula ya no sería la sala de clases tradicional, sino que iba a ser un aula virtual a través de una plataforma web. Y eso es ya cambiar de mentalidad en ese sentido. También otra cosa que va ligada a esto y que tal vez lo empezamos a interiorizar más adelante, más que nada por el hecho en que cómo se está desarrollando esta pandemia, porque no pensamos que esto iba a durar tanto, fue el cambio en la metodología de nuestras clases, y eso es aún más profundo. Primero, aprendimos dos nuevos conceptos, que eran lo asincrónico y lo sincrónico. Yo creo que ya la mayoría de las personas ya conocen estos conceptos. Asincrónico, todo lo que le enviamos a los niños para que trabajen ellos, y sincrónico nuestras clases presenciales, bueno, en este caso a través de una videoconferencia, que ahora también tenían otro cambio, que era el tiempo más acotado, de 2, 4, hasta 7 horas que teníamos con clases presenciales a la semana, nos pasamos a 1, o a lo mejor algunos más, pero en general es 1, que en realidad son 45 minutos en hora cronológica. ¿Ya? Y aquí tuvimos que aprender que, y esto yo creo que nos ha costado bastante y todavía lo estamos internalizando, que la enseñanza online es un mundo completamente distinto a lo tradicional. ¿Ya? Son metodologías distintas que requieren una forma de trabajo distinto y que por lo general requieren mayor autonomía y autogestión del estudiante. ¿Ya? Por eso se recomienda bastante usar el aula invertida, que es más o menos en el proceso en el que estamos tratando de incorporar lo mejor que podamos con toda la capacitación que podamos lograr
donde enviamos material con preguntas motivadoras para que los niños no se frustren y puedan llegar a la clase, nuestra clase presencial, que ahora es una vez a la semana, motivados, porque puedan participar. Y en este proceso también nos encontramos guiando al estudiante en sí, a la familia completa. Y bueno, para no alargarme, lo último, nuestra evaluación también ha ido cambiando. Tenemos una evaluación netamente formativa, donde vamos registrando los procesos, ya no nos enfocamos tanto en el producto final, que por lo general es una prueba, sino en los distintos procesos, a través de estrategias. Y bien flexible, tratar de ser súper flexible, porque hay que acomodarse a la rutina, a la nueva rutina que ha armado la familia en general. Y bueno, eso a grandes rasgos, esperando representar a la mayoría que ha estado más o menos en nuestro trabajo. Muchas gracias, Karin. Efectivamente, es una vorágine de cambios la que nos muestra y la que nos presenta, y que claramente implica también el desarrollo de habilidades en los equipos docentes, el desarrollo de nuevas competencias, y tú has nombrado una, que es la flexibilidad, que es clave. Bueno, muchas gracias, Karin. De nada. Comencé la presentación de Cristóbal Madero, ¿cierto? Comentándoles sobre el trabajo que había realizado de escuelas innovando en tiempo de pandemia. Esta sistematización de experiencias con 19 casos en el país, si no me equivoco, con una variedad de temas como la organización del trabajo en ambientes remotos, la retroalimentación pedagógica de clases virtuales, el abordaje del arte a través de la tecnología, o aspectos como la contención y el cuidado tanto a nivel profesional como a nivel estudiantil, entre otros temas. Cristóbal, me gustaría preguntarte si tú consideras que hay alguna experiencia inspiradora y posible de replicar que consideres pueda ilustrar significativamente el momento que estamos viviendo. Gracias, Luis. Voy a poner acá una presentación que es muy breve para que no se asuste nadie. Y a propósito de la pregunta sobre una experiencia, tú lo decías, Luis, nosotros a propósito en el Departamento de Política Educativa, preguntándonos por lo que estaba pasando en la escuela y qué podíamos, en qué podíamos colaborar. Al sistema educativo, estamos hablando del mes de abril, mayo, comienzo de junio, o sea, ya parece el año pasado, se nos ocurrió que una buena manera era poder relevar experiencias de escuelas que pudieran ser replicadas, no contextualizadas por supuesto, pero replicadas en otros espacios escolares. Y por eso lo que hicimos fue elaborar el documento que tú mencionabas, donde tiene la riqueza de tener experiencias de distinto tipo, digamos, de distintos tipos de colegios, de distintas partes de Chile, de distintos niveles educativos, incluso de distintas modalidades educativas. De hecho nos acompaña la Lili Cortés de Súmate, y hay una experiencia muy buena de Súmate. Yo podría elegir cada una de estas, nos entrega algo que yo creo que puede ser de utilidad. Pero yo creo que mejor que el que quiera entrar a las experiencias vaya a esa dirección y pueda entrar directamente, digamos, a mirar la que más le parezca. Yo lo que quise hacer más bien fue generar como una especie de síntesis que pudiera ser iluminadora, yo creo, no solamente para lo que nos queda de pandemia y en la educación a distancia, sino que también ciertos elementos que yo le llamaría como de profesionalidad, de profesionalismo de los docentes, y que pueden ser acarreados, digamos, a la escuela nueva que necesitamos, digamos, porque yo creo que son elementos que, como voy a mostrar, nos empujan a ¿cómo se llama? Una manera nueva, digamos, de educar. Y lo que nosotros reconocemos al mirar todas estas experiencias son cuatro grandes áreas. Por una parte, el cambio en las prácticas pedagógicas, la resignificación de creencias en los docentes, la centralidad de los estudiantes y aprender con otros. Y estas cuatro elementos nacen de preguntas concretas que, cuando vean las experiencias, los que quieran, van a poder encontrar ahí, que nosotros les preguntamos a los educadores, a las educadoras, les preguntamos ¿y qué aprendieron ustedes? Están muy bien, digamos, ustedes armaron esta experiencia, les está yendo de esta manera, esta es la metodología que utilizaron, pero ¿qué es lo que aprendieron ustedes en términos profesionales? ¿Qué es lo que aprendieron ustedes de sus estudiantes?
qué es lo que aprendieron de la institución en la que trabajan, del sistema educativo chileno, etcétera, etcétera. Y esos aprendizajes se resumen de manera muy sintética en estos cuatro como cajitas que ustedes pueden ver acá. ¿Y en qué consisten cada una de estas? Voy a explicarlas brevemente. El cambio en las prácticas pedagógicas va más allá de la incorporación de la necesaria, como por todas partes, digamos, necesaria incorporación de nuevas tecnologías de información y de comunicación, digamos, todas estas plataformas, lo que nos hablaba Karin hace un momento. Pero mucho más allá de eso, la importancia de la evidencia. O sea, el cambio en la práctica pedagógica viene de una manera nueva de recabar evidencia para el trabajo que como docentes, como educadores, educadoras, les toca hacer. Esto es como un mantra en educación. Nosotros vamos sabiendo que más y más necesitamos actuar en base a evidencia, digamos, para tomar decisiones al interior de la sala de clase, al interior de la escuela. Pero ahora que no hay presencialidad, que no hay presencia física, se hace más evidente levantar esa evidencia para poder tomar las mejores decisiones. La otra cosa que nosotros vimos como muy relevante fue la resignificación de las creencias. ¿En qué sentido? Como una capacidad reflexiva, perdón que voy a tapar las cajitas, una capacidad reflexiva de los docentes para relevar el qué es y para qué sirve educar. Y yo creo que no hay docente que en este tiempo nos haya hecho una pregunta como profunda por el propósito, así como por qué hago lo que hago, al ver, digamos, en la situación en la que nos encontramos, y al ver en muchos casos como la precariedad. Ahora, no es una reflexión que se quede como encerrada en sí mismo, sino que apuntaba hacia la acción, por supuesto. La tercera es la centralidad de los estudiantes, que uno podría decir es como otro mantra, así como dentro de la educación. Obvio que los estudiantes están en el centro. Bueno, a veces en la práctica eso se nos olvida, digamos, y los docentes nos lo dicen, digamos. La inercia de la escolaridad como está planteada hoy día a veces hace que se nos olvide esa centralidad. Y tal vez más finamente una verdadera preocupación por la integralidad. Es decir, nosotros hablamos muchísimo, digamos, del desarrollo socioemocional y de que lo académico no es lo único, pero en la práctica nos cuesta dar ese paso, nos cuesta mucho dar ese paso. Yo creo que lo que nos ha mostrado la pandemia es que esa preocupación por la integralidad se ha hecho central. El estudiante es más que lo que aprende en 3, 4, 7 asignaturas, digamos. Hay una integralidad que se busca con más necesidad. Y finalmente, el aprender con otros, es decir, como la colaboración y la participación como clave de cómo se ha producido, digamos, estas experiencias. Digamos, ninguna hubiera sido posible, perdón, ninguna hubiera sido posible sin la colaboración y participación de otros, digamos. Y los docentes se dan cuenta que han aprendido a innovar y a crear de manera distinta en contacto con otros. Entonces, Luis, lo que yo te diría como respuesta hacia la nueva sala de clases y cómo nos sirven estas experiencias, yo creo que estas claves son bien fundamentales, digamos, no están sacadas del aire, vienen de experiencias concretas de docentes y de reflexiones de docentes, y yo creo que nos pueden ayudar mucho como claves para avanzar hacia a lo que nos va a tocar después, ¿ya? En el mundo post-vacuna. Así que eso, Luis. Gracias, Cristóbal. Efectivamente, yo creo que hoy más que nunca la sistematización de nuestras experiencias pedagógicas, la sistematización de nuestro trabajo es clave, considerando que se están implementando muchas nuevas herramientas, muchas nuevas metodologías, y claro, si uno ve que hay algunas que son más exitosas, que están teniendo buenos resultados, lo importante es que se puedan socializar. Es un sentido muy interesante el trabajo que hacen ustedes de sistematizar, además, desde la diversidad territorial, de la diversidad de modalidades de educación, así que eso es muy interesante. Muchas gracias, Cristóbal. Continuamos con Carlos Vargas. Carlos, sabemos bien que tu interés en particular está en la formación docente, pero me gustaría que en tu primera intervención nos pudieses, por favor, compartir tu impresión sobre cómo esta pandemia puede afectar el logro de los avances en el trabajo de la UNESCO, donde tú trabajas, considerando que los programas de esta organización están orientados al logro de los objetivos de la Agenda 2030, específicamente al objetivo de desarrollo sostenible 4, el de educación, que busca, como dice, comillas, podría decir,
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La pregunta es entonces, ¿qué tan modificada se puede ver esta hoja de ruta producto de la pandemia? Muchas gracias, Luis, por la invitación y por la pregunta y por mencionar el contenido del ODS 4 porque me resta un minuto. Es tan largo el tema que me da un minuto más para hablar. Me gustaría centrar la respuesta en esos principios que sostienen al objetivo educativo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es decir, la equidad, la inclusión, la calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. No tengo tiempo para abordarlos todos, pero me gustaría empezar por los dos primeros. Ciertamente, la agenda captura el compromiso internacional por una educación inclusiva y equitativa. Y hemos visto que la pandemia ha afectado de manera diferenciada a distintos colectivos, ¿no? Y que nuevamente los colectivos más afectados han sido los colectivos más vulnerables. En ese sentido, en términos de equidad e inclusión, hacer un breve recordatorio para decir que no solamente son principios rectores del ODS 4, sino que es un compromiso internacional, no solamente la equidad y la inclusión, de ahí el lema de los ODS, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, y el compromiso específico que está mandatado en la declaración de los ODS de 2015, porque priorizar el desarrollo de los grupos más vulnerables. En ese sentido, me parece que la pandemia ha impactado directamente a estos grupos y es algo que podemos ver a partir de las respuestas al COVID, de las respuestas educativas. En particular, ya antes de la pandemia veíamos en la región, hablo de América Latina y el Caribe, a 12 millones de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes que estaban fuera de la escuela y de procesos educativos, y digamos que la crisis que deriva de esta pandemia amenaza con exacerbar estos números, es decir, que más gente quede fuera de procesos educativos, habida cuenta de la crisis social que se espera, económica, de pérdidas de empleo, de crecimiento, y que muy seguramente veremos en términos de desvinculación educativa crecer estos números. Entonces, en ese sentido, decir que los 12 millones de personas, de niños, niñas y adolescentes que hoy tenemos fuera de la escuela en el continente, va a crecer, y las causas por las que crezcan son las mismas. Es decir, una característica fundamental de América Latina y el Caribe es la pobreza, que ha crecido según los índices de la CEPAL en los últimos 2 años, la desigualdad aunada también con el descontento social, ¿no? Un informe que publicamos hace un mes ya, el informe de seguimiento de la educación en el mundo, el Global Education Monitoring Report, en su edición 2020 estaba dedicada a inclusión. Y hacíamos un acápite sobre el COVID y veíamos que el 40% de los países con menos ingresos no apoyaron a los estudiantes más vulnerables. En el caso de América Latina y el Caribe, estamos hablando del 9% de los países. ¿Qué significa que no apoyaron durante la pandemia a los grupos más vulnerables? Bueno, por un lado, que las respuestas educativas estaban montadas fundamentalmente en las nuevas tecnologías, y en una región como América Latina, con una brecha digital tan grande, deja fuera de entrada a un número muy importante de estudiantes, ¿no? Solamente para recordar, con cifras de la CEPAL del año pasado, el acceso a Internet en los hogares para los países de América Latina es del 42% en hogares urbanos, es decir, ahí dejamos a 60% de la población fuera, pero en el caso de hogares rurales estamos hablando del 14% de los hogares, ¿no? Es decir, montar una estrategia de respuesta a la pandemia prioritariamente, si no casi exclusivamente, en una respuesta digital basada en la conectividad donde no existe, deja fuera a las personas. Sin hablar de los formatos de respuesta, ¿no? Que también habría que decir que no son los mismos formatos que son posibles en confinamiento por las condiciones materiales de los propios hogares, ¿no? No solamente se requiere de una conexión, se requiere de un dispositivo móvil, de un espacio conducente, etcétera, ¿no? Y estos digamos,
satisfactores no estaban y no están garantizados en el caso de los grupos más vulnerables de América Latina y el Caribe. Otro elemento más tiene que ver con los formatos, es decir, por ejemplo, en términos de la diversidad lingüística o étnica de la región, las respuestas han sido medianamente estandarizadas, por lo cual las lenguas indígenas, por ejemplo, no han sido, digamos, parte de la respuesta en términos de los materiales, de los recursos, etcétera. Personas en situación de discapacidad, sabemos que para las personas con espectro autista es muy complicado mantener una conexión, aunque estuvieran las condiciones para ello, una conexión a internet, etcétera, ¿no? Entonces, decir que en términos de equidad ciertamente se avisoran algunos retrocesos importantes. Y en términos de calidad, que lo ligaré un poco a nuestra próxima intervención, pero en términos de calidad también decir que la pandemia ha obligado y lo decía Karin al inicio, ¿no? A hacer ajustes curriculares. Y estos ajustes curriculares han tendido a hacer una reducción del currículo aún mayor de la que existía antes de la pandemia, ¿no? Estas priorizaciones, ajustes curriculares, que está muy bien que se basan en competencias básicas, suelen dejar de lado algunas competencias que hoy son fundamentales y que la misma pandemia lo ha revelado, ¿no? Desde las competencias sociales, emocionales, para el bienestar, para la contención, que son muy importantes. En el caso del ODS 4, el 4.7, que tiene que ver con participación, ciudadanía, derechos humanos, no discriminación, igualdad de género, que son cuestiones del currículo que de por sí son difíciles de abordar a la distancia y con un currículo recortado, que por cierto suele ser lo que se recorta primero, vemos también, digamos, como una estrechez curricular como resultado de la pandemia que es un poco peligrosa. Y finalmente, otras competencias que se han develado como fundamentales, ¿no? Les decía en la participación que me antecedió, las mencionaba bien Cristóbal, ¿no? Algunas competencias de aprendizaje autodirigido, que es más que importante en estos días de desconexión, de educación en línea, etcétera, de aprendizaje autodirigido, autogestivo, de aprender a aprender, ese tipo de competencias que no suelen estar en las pruebas estandarizadas, que no se suele dar cuenta de ellas, hoy se tornan fundamentales, ¿no? Gracias, Carlos, especialmente por ponernos estas alertas en el tema de la inclusión, de la equidad. Creo que es un tema importante para el mundo privado, público y las organizaciones de la sociedad civil. Un tema no menor y en el que vamos a tener que estar muy atentos. Y muy interesante esto también como de las priorizaciones curriculares. Es un tema que da casi que es un tema filosófico en el fondo, de como antropológico, ¿cierto? De qué es lo que estamos priorizando. Yo creo que demuestra mucho también el nivel de sociedad que queremos construir cuando definimos bien qué es lo que queremos priorizar curricularmente. Por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Luis. Bueno, esto que hablábamos con Carlos en relación a la inclusión y a la equidad, yo creo que tiene mucho que ver con nuestra próxima invitada, Liliana Cortés, porque existe una cara oculta en nuestro sistema educativo, ¿cierto? Miles de niñas, niños y jóvenes marginados de las escuelas tradicionales, categorizados como casos complejos, ¿cierto? Complejos por situaciones de extrema pobreza, han crecido en barrios problemáticos, muchas veces controlados por el narcotráfico, disfuncionalidad familiar, embarazo precoz, entre muchos otros problemas que finalmente los terminan alejando del sistema educativo. Entonces, Liliana, como desde tu experiencia en este campo, considerando las escuelas cerradas, la cesantía, la crisis económica, todo este panorama que nos presentaba Carlos, que claramente va a tener efectos en la desescolarización, en una mayor desescolarización, desde tu experiencia, ¿cómo hacer frente a esta situación que se nos viene? ¿Con qué herramientas enfrentar esto? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y yo creo que con el panorama que escuchábamos desde la práctica hasta esta mirada más global de Latinoamérica también, bueno,
Para nosotros, desde la experiencia de Súmate, sabemos, y bueno, el Ministerio de Educación también lo ha confirmado en términos de proyecciones, que se estima que la cifra de niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar va a aumentar. Eso es una triste realidad, pero también algo importante respecto a eso es que hoy día lo estamos estimando y podríamos decir que lo sabemos a tiempo, ¿ya? Yo creo que ahí hay una primera alerta que a mí me gustaría poner sobre la mesa, porque hay cosas, muchas veces nos damos cuenta muy tarde, y en este caso sabemos que esto viene, por lo tanto las acciones que podemos generar son urgentes, son importantes. Nosotros tenemos muy claro que hoy hay niños que están dejando de ir a la escuela, hoy estamos perdiendo más niños, y ahí tenemos que movilizarnos todos. Respecto a cómo ir abordando esta dramática situación, digamos, que se nos viene, yo diría que hay como 3 mundos muy relevantes. El primer mundo tiene que ver con la visibilización, con hacer presente, urgente, que en realidad no es solamente que está en el papel que todos los niños y niñas tienen el derecho a la educación, sino que uno tiene que ayudar a ejercer ese derecho. Entonces, que no se nos quede nadie atrás, que nadie se quede afuera, como se plantea, digamos, en los ODS. Yo creo que hay que hacer lo propio. Y creo que eso ha sido muy, no sé si bueno, pero ha sido evidente para el 100% de las comunidades educativas de nuestro país. Porque al momento de estar cerrada el espacio físico de la escuela, necesariamente tenemos que salir a buscar y saber dónde están, y nos damos cuenta que en realidad ese niño, esa niña que antes le costaba mucho venir, nunca sabíamos dónde estaba. Y ahora ya más o menos sabemos dónde vive, ya sabemos dónde está, o si lo tenemos perdido, se nos sigue quedando y sabemos que es un niño que pertenece a nuestra comunidad educativa más allá de las paredes. Entonces, lo primero es visibilizar, entender que si nuestra comunidad educativa, como planteaba antes Cari del San Ignacio, tiene 1.700 estudiantes, son 1.700, no es ni los 1.600 que vienen todos los días, ni los 1.500 que están en los cursos, no, son 1.700, y si falta uno, no estamos todos, ¿ya? Yo creo que ahí hay una primera cosa muy importante de seguir visibilizando. Y respecto a herramientas concretas, yo diría que el segundo mundo es el tema de lo que llamamos la prevención, la detección a tiempo, y ahí hay varias cosas que podemos hacer y que creo que en este tiempo la reinvención del mundo docente y de los equipos directivos ha sido increíble, y eso hay que solo celebrarlo, que va en 2 líneas. Uno, que es en lo que llamamos el ausentismo crónico. El tema del ausentismo crónico es algo muy importante de seguir trabajando. Y aquí 2 claves. La primera, el ausentismo crónico no es el promedio de asistencia de un curso, porque las comunidades educativas pueden tener buenos promedios de asistencia en los cursos, pero tenemos un pequeño grupo de niños que es el que efectivamente al que necesitamos llegar. Entonces, empezar a escudriñar el promedio de la asistencia, no quedarnos conformes con eso, nos permite empezar a entender esa cifra, como decía yo antes, escudriñarla, diferenciar y en rangos, y empezar a trabajar sobre ese grupo que tenemos un poco, que se nos está quedando atrás. Y lo otro es valorar muchísimo desde la centralidad en el niño, en la niña y en el joven, cuando ese niño va. Yo en esto siempre planteo este ejemplo. ¿Qué vamos a hacer cuando hay niños y niñas y jóvenes que hoy día logran a lo mejor conectarse una vez a la semana en una clase de inglés y otra vez a la semana en otra clase de lenguaje, y los otros 3 días no están? Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando ese niño llegue? Vamos a hacer que esa experiencia de ese día sea increíble. Lo mismo para el tema presencial. ¿Vamos a valorar que ese día vino, o vamos a estar diciéndole todo ese día por los otros 3 que no estuvo? Porque si le enrostramos los otros 3 días que no estuvo, claramente se empieza a quedar con una connotación negativa. Y eso lo podemos hacer todo. Es una acción muy simple, pero si logramos que ese día sea el mejor día, todos sabemos que va a haber un tercero, un cuarto y un quinto.
que es lo que deseamos y esperamos. Entonces, por un lado el ausentismo crónico y otro el tema de valorar lo que sí está, valorar lo que sí tenemos en el mundo de la detección y medidas más globales como la alerta temprana, de que esperamos que se extienda a todas las escuelas de nuestro país, lograr también gestionar temas de conectividad y recursos para poder mantener la motivación. Yo creo que ahí hay el segundo punto, entonces cerrarlo con esta mirada más integral de lo positivo y también con una mirada también de una preocupación por entender que ese mundo del que vive ese niño es parte de mi comunidad. Yo creo que hoy día sabemos más dónde viven los niños, ya sabemos cuáles son sus problemas y quedémonos y los niños también lo saben, así que no es necesario seguir diciéndolo, ni estigmatizándolo, sino que quedemos con la parte positiva. Y el tercer mundo, que es el que más nos compete a nosotros, que es el mundo del reingreso. Cómo, si sabemos que van a haber 267.000 jóvenes fuera del sistema escolar, si sabemos que tenemos que ir a buscarlos a todos, cómo tenemos una oferta disponible y preparada cuando podamos empezar a generar, a tener retorno, a poder abrir nuevamente nuestros espacios educativos. Todos sabemos que en algún momento, cuando sea necesario, importante, o sea, cuando sea ya, cuando sea posible, digamos, vamos a abrir las escuelas. Como además de abrir las escuelas, también tenemos en cada una de las escuelas una oferta disponible para esos niños que no van a poder volver tan pronto, los que a lo mejor mientras no haya una vacuna y tienen alguna enfermedad crónica no van a poder volver, o su familia no van a poder enviarlos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Y ahí yo creo que hay dos cosas muy concretas. La oferta que llamamos nosotros de espacio de reencuentro educativo, que son aulas de reingreso en las escuelas de nuestro país, y para una oferta disponible que hoy día estamos piloteando con el Ministerio de Educación y que esperamos poder escalar. Y lo segundo es las escuelas de reingreso que nosotros tenemos hoy día disponibles como una oferta con 5 escuelas, 4 en la metropolitana y una en Biobío, y poder además una oferta como la que estamos trabajando hoy día con Infocap, de poder reconvertir muchas escuelas de adultos que están llenas de jóvenes, desplegadas por todo Chile y que podrían estar mucho mejor preparadas, con condiciones de financiamiento, con condiciones de mejor calidad, para estar preparadas para todos estos jóvenes que hoy día se nos están yendo. Con eso, con el tema de la visibilidad, la prevención y el reingreso, tenemos un sistema de protección que está al servicio de evitar que más niños, niñas y jóvenes salgan del sistema. Así que desde el corazón, la experiencia y del sentido de urgencia, para nosotros es fundamental poner este tema en cada uno de los educadores de Chile. Muchas gracias, Eliana, y totalmente de acuerdo y apoyando esta iniciativa. Qué bueno que además con Infocap estemos trabajando en esto y es importante que ojalá esto pueda convertirse también en política pública en algún momento. Les pediría a todos los invitados que puedan prender sus cámaras. El tiempo se nos está yendo también un poco, pero para que podamos tener algún momento de conversación entre todos. Habían algunas preguntas más como de carácter general, entonces yo voy a nombrarlas y quizás ahí pueden ir, dependiendo de su interés, de su experiencia, ir tomando alguna de ellas. Y también les voy a pedir que seamos lo más breves posible para que podamos conversar, ojalá todos alguna por segunda vez, porque ya nos quedan como 15 minutos solamente. ¿Qué preguntas estaban así como generales? Una, ¿cómo todo esto que nos está sucediendo con la pandemia, con la digitalización de la educación, con esta educación a distancia, afectará a la escuela como un lugar de sociabilidad? ¿No? Otra pregunta es el tipo de competencias que está exigiendo el futuro para los y las docentes, ¿no? Y una tercera pregunta, la importancia del desarrollo de las habilidades sociales en este contexto, que ya algo lo han sugerido ustedes. Cómo enfatizar este desarrollo desde lo curricular. Así que dejo ahí la palabra abierta para quien quiera tomar alguno de estos temas. Carlos. Gracias, Luis.
Me gustaría empezar por abordar el tema de las y los docentes, porque no lo pude hacer en mi participación anterior, y solamente para poner un poco sobre la mesa algo que hemos aprendido a partir de los webinars que hemos organizado en UNESCO, no solamente en Santiago, sino en América Latina y el Caribe y a nivel global. Algo que hemos aprendido también de las respuestas educativas que hemos observado, y es que me parece que a partir del cierre de escuelas, de la pandemia, hay, y quiero pensar que hay, un mayor aprecio al trabajo docente y a una mayor comprensión de la complejidad del trabajo docente, ¿no? Cuando padres y madres de familia, guardianes, encargados de las y los estudiantes, han tenido que verse involucrados mayormente en la educación, han dado cuenta del trabajo docente, que es fundamental y que no se corresponde con las condiciones frágiles y precarias en las que está buena parte del profesorado de América Latina y el Caribe. Entonces, me gustaría decir que es importante pensar que un buen desempeño de las y los docentes pasa por repensar también esas condiciones y asegurar algunos pisos mínimos, y que también la pandemia nos ha enseñado que las y los docentes han desplegado una capacidad inusitada de innovación, ¿no? Como mencionaba Cristóbal, como mencionaba Karin también. Es decir, hemos visto hoy, obligados por la pandemia y por los formatos, a veces funcionales y a veces no, que los docentes han desplegado una capacidad de creatividad, de innovación, de experimentación, para poder sostener el aprendizaje, aún en sistemas donde la autonomía y la agencia docentes no están necesariamente garantizados, ¿no? Entonces, decir que ciertamente podemos identificar algunas competencias docentes mínimas, que se debe de repensar la formación docente, no necesariamente para el manejo de las TIC, como se ha mencionado, aunque sí algunas encuestas como TALIS, la encuesta internacional de la OCDE sobre aprendizaje y enseñanza del año pasado, nos mostraba justamente que en la formación inicial docente no hay trabajo, por lo menos en el 50% de los casos de los países reportados, no hay trabajo para enseñar a las y los docentes a trabajar con las TICs en educación. Pero más allá de eso, allí donde existe la posibilidad de acceso a las plataformas como las que nos mencionaba Karin, creo que hay una tarea importante que ha sido clave de la formación docente y que hay que reforzar hoy. Se trata de la capacidad pedagógica de situar el aprendizaje, de diversificar los medios, de contextualizarlo de acuerdo a las necesidades que presentan las y los estudiantes, ¿no? Y esa cercanía no la tiene más que la o el profesor. Es, digamos, la primera línea de la respuesta y también nuestra primera fuente de conocimiento acerca de cuáles son las necesidades que hay que cubrir, ¿no? Entonces, esa como una primera reflexión sobre el trabajo docente. Yo creo que claramente nos ha tocado, los que somos padres, los apoderados, empatizar con la labor de los profesores en este tiempo. Karin, quería decir algo. Sí, me gustaría complementar un poco lo que ha dicho Carlos. Le agradezco igual sus palabras. Bueno, yo creo que además de la competencia en sí que deben tener los docentes, yo creo que deberíamos considerar cuáles son las competencias que van a requerir los profesionales del futuro. ¿Ya? Y aquí también, en respuesta a lo que ha dicho él en su primera pregunta, más o menos dividirlas en dos, que serían las que tienen relación con las tecnologías, que tal vez manejo de documentos en la nube, correo electrónico, todo ese tipo de TICs, tecnologías, y además lo de la autogestión, ya que los docentes tengamos esa capacidad y también la capacidad de traspasársela a los alumnos, para que ellos también puedan puedan tener sus habilidades para desenvolverse en este nuevo mundo de aprendizaje. Y más o menos acotando eso, hay una frase que yo escuché en un webinar y que me gusta repetirla, porque encuentro que es bien pertinente, que es la pedagogía siempre va primero. Entonces, si un profesor no es muy hábil en alguna plataforma en específica, no tiene conocimientos de informática, esto no es un impedimento para que se pueda desenvolver en este tipo de ambiente.
Ya, eso sí, hay que considerar que sí es necesario tener conocimientos básicos de tecnología, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría ya los maneja, porque los más básicos son copiar y pegar, hacer una búsqueda adecuada en los buscadores, usar Microsoft Office. Entonces, teniendo esa base, ya podemos especializarnos en algo más para poder sacarle provecho al máximo y así traspasarlo a los estudiantes. Hay una Yo necesidad. también, pero no sé si la Lili estaba antes. Ah, perdona, Luz. No, dale, Cristóbal. Dale. Sí. ¿Sí? Sí, dale, Cristóbal, sí. Ya, yo iba a decir solamente una cosa que creo que complementa lo de Carlos y Karina, también en la línea de la pregunta sobre los docentes, y a partir de estas experiencias que compartía, o como de la reflexión a partir de las experiencias de varios docentes. Y es que yo creo que los docentes de alguna manera han como elevado o se han puesto una vara que antes no tenían, que los ha obligado a la situación en la que estamos. Por ejemplo, el punto que yo hacía sobre la evidencia. Como nosotros sabemos que tenemos que trabajar sobre evidencia. Bueno, hoy día más que nunca, eso se ha hecho como una necesidad. Nosotros sabemos que tenemos a nuestro cargo como docentes, estoy hablando de experiencias de otros, el cuidado de los estudiantes, y saber, como decía la Lili, de salir a buscarlos a todos, y saber dónde están y en qué están, y eso ha sido elevar la vara. Entonces, yo creo que lo que viene para adelante, más que ponerse como a buscar como nuevas competencias que necesitamos, yo creo que yo personalmente yo le apostaría a lo más básico. Por supuesto que se vienen nuevas tecnologías y vamos a estar no sé cuántos meses más en modalidad online, o cuánto de lo online va a permanecer como parte del proceso normal de educación regular. Pero yo creo que son competencias más básicas las que antes eran como que estaban ahí, pero no las activábamos, hoy día están súper activadas, y que eso va a ser muy difícil, sería muy triste que bajaran. Yo haría lo posible para mantenerla. Hay una que, a propósito por ejemplo, de la participación y la colaboración, me saltó a propósito que Carlos hablaba de esta encuesta TALIS. A mí me tocó personalmente con un equipo hacer un estudio y nos miramos comparando 4 países en América Latina, cómo cuando los profesores percibían culturas de colaboración y de participación en la escuela, su propia satisfacción se elevaba considerablemente, entre 30 y 50% de probabilidad de estar más satisfechos cuando percibían ambientes de colaboración y participación. Hoy día esa colaboración se ha instalado de una manera distinta, entonces eso no puede bajar, y eso abunda en una cosa muy buena para el docente, para la escuela, por supuesto para el estudiante, para su familia. Por ahí. Sí, yo creo que es solo para complementar la mirada y a modo también como de cierre, que, o sea, yo creo que hay palabras hoy día, conceptos que se nos han hecho muy evidentes y sobre todo me quedo con que nos generan satisfacción. Cosas que antes no nos generaban satisfacción, hoy día nos generan satisfacción. Me quisiera quedar como con 4. La primera, el tema de la comunicación. O sea, hoy día el valor que tiene poder comunicarnos bien, llegar con un mensaje claro a nuestros estudiantes a distancia, que tener una retroalimentación cuando hoy día un niño llega motivado, me genera un nivel de satisfacción que antes no percibía o que pasaba como desapercibido. Y eso creo que es muy relevante. Comunicación, la segunda es la flexibilidad. Esto de inventar, de probar, de diversificar, de dar 2 pasos hacia atrás y uno para adelante, que antes nos generaba mucha incertidumbre en la escuela, y es más, era como mal hecho el trabajo si no resultaba la primera. Hoy día no, hoy día intentar desaprender y volver a intentarlo y que nos resulte también genera satisfacción. Y ya no hay una idea de que ese trabajo está mal hecho, ese trabajo está bien hecho porque terminó resultando en algo mejor. Lo tercero es la creatividad, puesta al servicio, pero cotidiano, de inventar de verdad, o sea, crear, inventar formas distintas
creo que de diversificar, eso ha sido increíble. Y quedándome también como con la cuarta, que es la colaboración. O sea, yo no solamente genera mayor satisfacción, sino que además se siente mucho más efectivo. Entonces, comunicación, flexibilidad, creatividad, colaboración. ¿Y en qué redunda eso al final? Y por eso que para mí es como esta nueva sala de clases, para mí hoy día quedarme con esos 4 conceptos, redunda en algo que se desea, pero que no sabíamos cómo ver, que es la motivación de los estudiantes por el aprendizaje. O sea, hoy día ya es importante la motivación, pero más importante aún es que los docentes hoy día de alguna forma tienen lentes para detectar esa motivación. Hoy día la ven. Antes también la veían en la sala, pero la veían menos. Pasaba como un poco, pasaba más desapercibida. Hoy día es. Entonces, si yo me preguntara qué deberíamos con qué deberíamos quedarnos en la fórmula más presencial, con estos 5 elementos: comunicación, flexibilidad, creatividad, colaboración y motivación. Y yo además, nosotros una apuesta ya desde el reingreso y de los jóvenes que están fuera del sistema escolar, yo creo que nos deberíamos quedar con estas modalidades remotas y semipresenciales, porque va a ser fundamental para que los niños puedan gradualmente también volver. Y para que el que no pueda volver no se quede ni afuera ni atrás. Porque si tiene que trabajar, o si no se tuvo que cambiar de ciudad, a lo mejor en este tiempo, si perdió un familiar y ya quedó todo otra vez desorganizado en su familia, podría mantener la conectividad y podría estar igual en una clase asincrónica, y antes eso era como imposible, como que no estaba nomás. Y hoy día sí está. Entonces también hay una nueva forma de estar en el espacio educativo y en el aprendizaje. Así que eso. Muchas gracias, Liliana. Me facilitaste mucho mi pega de moderadora ahora como para hacer el cierre, porque creo que hiciste una muy buena síntesis de lo que conversamos. Ya nos pilló el tiempo, lamentablemente, así que agradecerles profundamente a Liliana, a Karin, a Carlos, a Cristóbal por todos sus aportes, por compartir sus conocimientos, sus experiencias con nosotros. Y muchas gracias. Aprovecho también de agradecer al equipo de Infocap que colaboró para el desarrollo de estos programas, y a todas las personas que nos han acompañado en esta serie de conversaciones. Esperamos que la hayan resultado provechosas y esperamos además que podamos volver a tener nuevas instancias de reflexión en torno al quehacer educativo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias Buenas a noches. ustedes. Chao.